Mensaje para las tontas religiones judaizantes y evangélicas. Este es un texto original en griego referente al diezmo. Dice así: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Mas esto se debía hacer y aquello no dejar, guías ciegos. Dice el Señor Jesucristo, Dios Hijo, a los judíos: esto se debía hacer, dar el diezmo en alimentos, y lo otro no dejar, la misericordia. Dice, esto se debía hacer, se refiere al pasado según la ley de Moisés. No dice esto se debe hacer, refiriéndose al presente para nosotros, que ni siquiera somos judíos. Así pues, lo que justifica al hombre no es pagar un diezmo en una tonta religión. Lo que nos justifica es la obediencia a las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, que es la misericordia a través de la ofrenda para los pobres, como el Padre Celestial lo estableció desde siempre. Este es otro texto en original griego que habla acerca de la ley. Dice así: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Como pueden ver, la ley y los profetas eran para que el pueblo judío los siguieran hasta el tiempo de Juan el Bautista. Después llegó el reino de los cielos a través de Jesucristo, Dios Hijo. Ya los judíos no tenían por qué seguir intentando guardar la ley. Por eso Pablo dice que estábamos resguardados en la ley hasta que Cristo viniera. Habiendo venido Cristo y habiendo dicho el Padre Celestial 2 veces desde el cielo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a él, ¿por qué prefieren seguir obedeciendo la caduca ley judía? Ahora peor aún, es una gran estupidez que un gentil que ni siquiera es judío se ponga a obedecer la ley que era para los judíos. Si un judío no se convierte a Cristo, todo el vigor de la ley que Dios le dio a Moisés le cae encima y lo condena, porque la ley que Dios dio a Moisés está vigente para condenar a todo aquel que desprecie la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesucristo, Dios Hijo, es el único Salvador y hay que obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Eso es todo. Hago 2 preguntas. ¿Quién llegó a su casa justificado ante Dios? ¿El fariseo que pagaba el diezmo o el que no lo pagaba? En el pasaje del joven rico, ¿quién fue justificado? ¿El joven rico que pagaba diezmos o los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo que no los pagaban? Dice así el texto: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un orgulloso fariseo y el otro un deshonesto cobrador de impuestos. El fariseo oró así: gracias, Dios mío, porque no soy pecador como los demás, y muchísimo menos como ese cobrador de impuestos que está allí. Nunca engaño ni cometo adulterio, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todo lo que gano. El cobrador de impuestos no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba: Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Les aseguro que este último, y no el fariseo, regresó a su casa justificado, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido o ensalzado. Ciertos fariseos y jefes judíos de Jerusalén fueron a entrevistarse con Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen la tradición antigua?, dijeron. ¿No están observando el ritual de lavarse las manos antes de comer? A lo que Jesús respondió: ¿y por qué ustedes violan los mandamientos directos de Dios en el afán de guardar las tradiciones? La ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen:
Es preferible dejar de ayudar a los padres que estén en necesidad que dejar de ofrendar a la iglesia. De esta manera, con un mandamiento humano, están anulando el mandamiento directo de Dios de honrar y cuidar a los padres. Hipócritas. Bien dijo de ustedes el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero lejos están de amarme de corazón. La adoración que me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Si Jesucristo es perfecto y superior a Abraham y jamás diezmó, ¿por qué les enseñan a las personas la práctica del diezmo? Los diezmos Dios los estableció para dar de comer a los pobres, y los que debían dar el diezmo eran los propietarios de tierras y animales. Jesucristo es carpintero y jamás diezma. Pedro es pescador y tampoco diezmó en su vida. Así pues, hermanos, salgan del engaño. Hermanos que aman a Dios, ustedes han sido estafados. Esta es una terrible herejía moderna que se está enseñando en las iglesias. Si no das el diezmo, estás robándole a Dios. ¿Quién dijo eso? Si el diezmo lo debían dar eran los propietarios de tierras y animales en Israel, no nosotros los gentiles. El apóstol Pablo también nos da su punto de vista al respecto. ¿Serán mentiras del apóstol Pablo? ¿Quiénes son los que aman más el dinero? ¿No son acaso los que viven solo para este mundo? ¿No son acaso las ratas disfrazadas de pastores y sacerdotes? ¿No son acaso las personas que creen que pagando el diezmo y dejándose explotar por su tonta religión, Dios los va a bendecir con muchísimo más dinero del que ya poseen? Despierten, ciegos, Dios jamás los bendecirá por robar o dejarse robar. Dice el apóstol Pablo: también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero y a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Para Dios en nuestras vidas hay una suave fragancia, es la fragancia de Cristo en nosotros, olor que llega a los salvados y a los que no lo son. Para los que no son salvos, tenemos un terrible olor de muerte y condenación, pero para los que conocen a Cristo, olemos a vida que da vida. ¿Quién está perfectamente capacitado para una tarea como esta? Solo los hombres íntegros y sinceros que Dios ha enviado y que hablan delante de Él, respaldados por Cristo. No somos como esos aprovechados, de los cuales hay muchos que predican el evangelio por lucro. Ya en Jericó, un jefe de los cobradores de impuestos, muy rico por cierto, llamado Zaqueo, trataba de ver a Jesús. Mientras tanto, Zaqueo, de pie ante el Señor, le dijo: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he cobrado de más, le devolveré 4 veces lo que le robé. Esto demuestra que hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Ratas disfrazadas de pastores, ¿cuándo devolverán todo lo que les robaron a los pobres? Pastor y sacerdote de una tonta religión, no seas más enemigo de Dios. Sal de tu condición de rata. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos, y el peor ladrón, la peor rata, es la que le roba los alimentos a los pobres, cobrándoles el diezmo, y luego te escondes detrás del nombre de Jesús para tapar las porquerías de tu perversa religión de estafadores. Que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en instrumento del mal. Romanos 6:13. Lo repito: pastores, sacerdotes, ladrones,
que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en instrumento del mal. Romanos 6:13. Todo aquel que recibe diezmos, primicias, donaciones, ofrendas, limosnas y demás, y que no se los da al pobre como Dios lo estableció, es enemigo de Dios. Ténganlo muy claro, hermanos dueños de instituciones religiosas, pastores y demás. Así que deben arrepentirse y llegar al camino, y regresar al camino, que es la obediencia absoluta a las normas de vida que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios para nosotros los gentiles, que no llevamos el yugo de la ley que Dios dio a Moisés, sino que llevamos los frutos del Espíritu Santo, que se demuestran en obras de amor hechas por el Espíritu Santo mismo, utilizando nuestros corazones, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, y no demostradas en fatuos intentos de obedecer la ley judía o los 10 mandamientos o las leyes de una tonta religión. No se sigan engañando a ustedes mismos, dueños de las tontas religiones. Aquel que enseña la verdad, la practica y vive en ella, es discípulo de Jesucristo, Dios Hijo. ¿Desde cuándo el cuerpo de Cristo lo conforman personas que no obedecen a Cristo? El que da al pobre está dando a Dios. ¿Cuándo dejarán de robarse los diezmos, las primicias, las ofrendas y las limosnas que Dios estableció para los pobres? ¿Cuándo van a vender los edificios que ustedes mal llaman templos de Dios y repartirán el dinero entre los pobres? ¿Hasta cuándo seguirán teniendo por Dios al sucio estiércol de Satanás, el dinero que han acumulado fruto de tenebrosos engaños y manipulaciones sobre las personas que aman a Dios pero que lo buscan a ciegas? Judas, no Judas Iscariote, sino otro discípulo que tenía el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te has de revelar solo a nosotros, tus discípulos, y no a todo el mundo? Porque solo me revelo a los que me aman y obedecen, y además el Padre los amará, y vendremos a ellos y viviremos con ellos. El que no me obedece, no me ama. Hermanos, analicemos esto. Si el Señor Jesucristo es sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, y si Dios estableció los diezmos para el sostenimiento de la viuda, del huérfano, del pobre y de la gente que aguanta hambre, y si el Señor Jesucristo le dijo al joven rico: solo una cosa te falta, que aplicado a nuestros días, el Señor Jesucristo le estaría hablando a uno de los pastores de hoy que son jóvenes y ricos. Así pues el Señor les diría lo mismo que antaño: compartan con los pobres sus riquezas materiales y ven, sígueme. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué habrá hecho Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, con el diezmo que Abraham le entregó procedente de los bienes del rey de Sodoma? Escoja una de estas 3 opciones. Utilizó el dinero del diezmo para hacer un templo gigante, para llenarlo de bastantes zombies, para aumentar sus ingresos y hacer megaconciertos de música cristiana. Segunda opción, compró un carruaje último modelo tirado por miles de esclavos que lo llevarían a predicar a los alrededores, Sodoma, Egipto, Ur de Caldea, y si se pudiera que lo llevaran hasta Cancún a vacacionar. En fin. O la tercera opción, lo repartió entre los pobres como el Dios Altísimo lo estipuló. Hoy en día, para nosotros los cristianos gentiles, el alfolí son las urnas en donde se recogen los dineros de las donaciones, los diezmos, las primicias, las ofrendas, los encuentros, el concierto, el bazar, las misas, matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios estableció que el alfolí es para alimentar a los pobres de la iglesia del Señor y no al selecto grupo de ratas que tienen apestado de enseñanzas inmundas el lugar donde se adora a Dios. Hermano, que aún estás engañado en la falsa doctrina del diezmo. Mira, yo sé el celo que tú tienes por las cosas de Dios, pero es un celo equivocado, hermano. Las leyes de los israelitas son para los israelitas, que ellos en su país van a cumplir las leyes de Estados Unidos o las de Argentina, por ejemplo. ¿Qué nos dice hoy en día la voluntad de Dios? Es sencillo saberlo.
Solo hay que leer el Evangelio y ahí dice claramente que el Padre Celestial 2 veces habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, que es a saber Jesucristo Dios Hijo, obedézcanlo a Él. Esa es la voluntad del Padre Celestial. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor en los Evangelios? Él nos enseña que el que da al pobre a Dios está dando. Así pues, dale al pobre, hermano. No tienes por qué darle a personas que tienen más bienes que tú. Eso es muy sencillo de entender para los que somos espirituales e hijos de Dios. Si tú no entiendes o no quieres entenderlo, por defender una tonta religión te perderás, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Así pues, pide perdón al Señor, arrepiéntete y deja a un lado esas enseñanzas que no son de Jesucristo Dios Hijo, para nosotros los que no somos judíos. Despierten, hermanos, por favor, no se dejen engañar más, lean el Nuevo Testamento y comprendan de una vez por todas que los que pertenecemos al pueblo de Dios somos los que obedecemos las normas de vida que Jesucristo Dios Hijo nos enseña a lo largo de los evangelios. Apártense de las tontas religiones que les quitan su dinero, que es para alimentar a sus familias. Apártense de toda doctrina que no está escrita en el Nuevo Testamento. Nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Charles Haddon Spurgeon. Mensaje para los hermanos que aman al Señor Jesucristo, Dios Hijo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios, a través del apóstol Pablo, dijo: el que trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. Ojo, el Señor no dijo que el que trabaja en el evangelio engañe con el evangelio para conseguir llenar sus bolsillos de dinero inmundo y asqueroso, fruto de robos y malditas estrategias de manipulación, como la de usar los textos de Malaquías, que son para el pueblo judío, para justificar robarse los dineros que son para los pobres, y otra cochinada que están haciendo, es decir, que Abraham diezmó por gracia, otra bajeza del demonio, para intentar robarle a los pobres lo que Dios claramente estableció para ellos: los diezmos, las primicias, las donaciones, las limosnas, las ofrendas. Ratas disfrazadas de pastores, pronto nos veremos cara a cara en el tribunal de Cristo. Arrepiéntanse, o el Señor les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno destinado para Satanás y sus huestes. Ahora te pregunto, hermano pastor, si Jesucristo, que es perfecto y muy superior a Abraham, jamás diezmó, porque la ley judía establece que solo los propietarios de tierras y animales debían dar el diezmo, ¿por qué tú enseñas a las personas a hacer lo que Cristo jamás hizo? En esta figura vemos la cara de un cristiano judío, cuando una rata disfrazada de pastor le dice que le dé los diezmos a él y no a los pobres como Dios lo estableció. Dame tu dinero y recibe tu milagro. Aviso importante: sin dinero no hay milagro. Ey, pastor, quita la venda de tus ojos. Señor, Dios único, Dios vivo, Dios de los espíritus de toda carne, te suplicamos que los dueños de las religiones y los pastores ya no sigan robándose los diezmos, las ofrendas, las primicias, las donaciones y las limosnas que tú dejaste establecidas para dar de comer a los pobres, a la viuda, al huérfano y al desamparado. Te pedimos, Padre, que hagas justicia en el nombre de Jesucristo, Dios Hijo. Padre, que en esta nueva semana haya alimentos en todos los hogares, que las madres no tengan que prostituirse para dar de comer a sus hijos, que haya misericordia en las iglesias, que los niños no tengan que trabajar en las calles para darle de comer a sus hermanos menores, que las viudas y los enfermos que no pueden pagar sus medicinas encuentren en las iglesias misericordia, que los dineros que tú estableciste para los pobres les sean dados con amor y por amor de ti, mi Dios. Refutada la falsa doctrina que enseña que hay que darle los diezmos que Dios dejó establecidos para alimentar a los pobres, a una tonta religión de estafadores que tienen más bienes que tú.